El presidente Milei explotó en la última entrevista del año con Majul, y una de las mejores desde su llegada a la Casa Rosada. Prendió fuego todo y dejó un emocionante mensaje para la esperanza de toda la Argentina. Se logra el día que los argentinos decidan ser los arquitectos de su propio futuro. Es decir, los invito a ser parte de la reconstrucción de Argentina que haga a la Argentina grande nuevamente. ¿Va a vetar el presupuesto si no contiene la derogación de leyes que aumenten el gasto en discapacidad de universidades? ¿O prefiere que la ley salga tal como está y corregir el desequilibrio fiscal, no sé, a lo largo del año, en el tiempo, por áreas? ¿Se entiende la pregunta? A ver, lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto. En la batalla del presupuesto hubo, digamos, 14 contiendas, por decirlo. 14. Claro, la primera fue lograr el quórum, y logramos el quórum. Segundo, logramos que se vote por capítulos, y después se votaron 12 capítulos, de los cuales se aprobaron 11. Por lo tanto, digamos, nosotros hoy tenemos media sanción del presupuesto. A mí eso me parece muy importante. Y hay algo que todavía es más importante, que ese presupuesto, que ya tiene media aprobación, está construido sobre la base de déficit cero. Es decir, que el superávit primario va a cubrir por lo menos el pago de intereses o más. Esto significa que, a la luz de cómo siga evolucionando el debate sobre el presupuesto, porque ahora está en el Senado, que ya tiene dictamen, que dicho sea de paso, ¿cuánto hacíamos que no veíamos esta productividad en el Congreso, no? Digo, 4 dictámenes en el Senado, ¿no? Digo, porque está lo de los glaciares, está presupuesto, reforma está laboral, modernización laboral, ¿sí? Entonces, digo, la verdad es que, digamos, estamos trabajando muy, muy bien. Entiendo que entonces la respuesta es que no lo va a vetar. Exactamente, digamos, nosotros tenemos presupuesto. Y lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Lo más importante es el déficit cero. Si no consigue el 1,5 del PBI de superávit, como está planificado, por un lado lo va a conseguir por otro lado. Exactamente, sin subir impuestos. No es trivial la forma en la cual se consigue el superávit fiscal. A ver, nosotros, esto también, digamos, es importante mencionarlo. Hoy, digamos, salió una nota del doctor Reidel, digamos, sobre cómo en la toma de decisiones yo utilizo el marco de las opciones reales. Y lo importante es que hay que entender es que hay un límite moral de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Para usted el límite moral es subir impuestos. Para mí... Lo que para un intendente de la provincia de Buenos Aires subir las tasas es una solución rápida, para usted es un límite moral. Es una aberración, claro. No lo va a vetar, pero va a encontrar el Poder Ejecutivo... Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos. No quiero ser... Pero varios de sus colegas vienen mintiendo sistemáticamente, endosándome pactos con, digamos, con Massa, con el kirchnerismo, con Cristina, y sin embargo, Cristina terminó presa en este gobierno. Digo, para tener el detalle. Que la acaban de operar de apendicitis. Sí. O sea, que lo corté, supongo que no quita lo valiente, ¿no? Digamos, de vuelta, ella, digamos, un problema de salud, o sea, yo, a ver... Supongo que se hará una mejoría. No, pero claramente, o sea, yo no tengo digamos, yo separo lo político de lo humano, o sea, y como ser humano, digamos, recuerde que nosotros es el respeto, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Con lo cual hay cosas en las que yo no me meto. O sea, yo puedo tener la peor y más aberrante de las opiniones políticas, pero yo no me meto con lo humano. Entonces, digamos... que tenga una pronta recuperación. ¿Tiene el Tesoro la plata para pagar el próximo 9 de enero el nuevo vencimiento de deuda de 4.300 millones de dólares? ¿Tiene el dinero? Nosotros vamos a pagar. Digamos, hay distintas alternativas, o sea, ya tenemos gran parte del cash y también tenemos opciones abiertas de financiamiento para que más o menos se dé una idea, solo de ofertas de ripo por parte de bancos, recibimos 7.000 millones de dólares. Así es que estamos tranquilos. Sí.
nosotros, a diferencia de otros programas, que el ajuste tarifario lo hicieron antes, nosotros lo hicimos durante el programa. Sí. Digamos, o sea, no fuimos a engañar a la gente inflando la inflación de inicio para después mostrar otro éxito. Bueno, por eso cambió la canasta de gastos, ¿no? El peso de la canasta de gastos. Bueno, las tarifas pasaron a ser... Eso, digamos, bueno, eso afectó, digamos, a cómo cambia la composición del consumo. Pero prefiero mantener la rigurosidad de la comparabilidad a que digan, digamos, que estamos tocando el índice. Okay. Digo, es otra discusión técnica. En ese momento todo el sistema político entró en alerta y empezaron, digamos, desde el Congreso, ¿sí?, digamos, a torpedear fuertemente todo el tiempo el programa económico. Es interesante esto, porque sí es cierto que se aceleró y el último dato de minoristas dio 2,5, pero lo que hay que contemplar es lo siguiente. Nosotros, nuestra hipótesis es que cayó la demanda de dinero, ¿no? Entonces, usted lo tiene que validar. Mire, hay varias formas de validarlo. Primero es, ¿qué pasó con el riesgo país? Y el riesgo país de niveles de 550 puntos, 600 puntos, se fue de vuelta a... Está 560 en este momento. Exactamente. Que es el número más bajo en los desde últimos 7, 8 años. 2018. Sí, por eso, 7 años. Digo, eso es un dato. No, eso es un datazo. Pero, digo, son todos datazos de Argentina, pero por más que no lo quieran ver muchos. Pero esa es una forma de ver que usted salió de los activos argentinos y se transformó en una caída, digamos, de los precios de los activos argentinos y se manifiesta como riesgo país. Esa es una forma de verlo. La otra forma es la formación de activos externos. Digamos, nosotros soportamos una corrida equivalente a 41.000 millones de dólares. ¿Me escuchó? Sí. Desde abril, digamos... Después de la elección de la ciudad. De la Ciudad de Buenos Aires. Sí, abril. Se dolarizó 50% de M2. No existe registro histórico de semejante shock. Y pese a ese semejante shock, muy pocas veces el tipo de cambio tocó la banda. Es decir, quiere decir que el trabajo está bien hecho. Y esto lo que hace es mantener en términos reales la banda. Okay. Digamos, o sea, para que no haya ningún tipo de conflicto. El esquema cambiario, además, apunta a acumular reservas. Porque esa es una imposición del fondo, dicen algunos. A ver, voy a explicar esto también. Nosotros somos el gobierno que más dólares compró en la historia. Nosotros compramos más de 30.000 millones de dólares desde que llegamos al gobierno. Pero usaron muchos de esos dólares para pagar la deuda. Bueno, Argentina pagó 50.000 millones de dólares. Nosotros cuando llegamos... O sea, son el gobierno que más reserva acumuló... que más compró, que más deuda pagó. Y que más deuda pagó. Nosotros cuando llegamos, la deuda consolidada entre el Tesoro y el Banco Central eran 500.000 millones de dólares. Hoy son 450.000 millones de dólares. ¿Con qué cree que lo pagamos? Con dólares. ¿Y a usted qué les parece? Con reservas. Y compramos y con eso pagábamos una parte. Le tiro un número y usted me dice qué significa o cuál es su lectura. Riesgo país más bajo de 2018, 560 puntos básicos. ¿Qué demuestra esto? Bueno, varias cosas. Una dejó en evidencia y en offside a muchos economistas cuando nosotros hablábamos de que había un riesgo cuca. Es decir, significa... ¿Sabe por qué? Le digo ella es casi gracioso, porque usted habla de riesgo cuca como si fuera un dato de la macroeconomía. Riesgo cuca. En los manuales va a figurar como riesgo cuca. Bueno, es que usted está bien. Escucha lee las discusiones internacionales del caso argentino y le dicen riesgo cuca. Riesgo cuca, claro. O sea, quedó bien bautizado. Sí. Y está bien entendido. El riesgo país, usted lo puede mirar de distintas maneras. Uno es la sobretasa que paga Argentina respecto a Estados Unidos. Eso es. Exacto, eso digamos, o sea, como lo entendemos todos. El número, digamos así, simple y llano. Sí. Entonces, la baja del riesgo país significa que las tasas de interés en Argentina van a bajar. Primer punto. Que puede volver el crédito. Bueno, de hecho está volviendo el crédito. De hecho, el crédito está volviendo. La pobreza es el número más bajo de hace muchos años, 27,5. Es un logro espectacular. ¿Y cómo lo explica?
Porque por un lado la gente dice, bueno, hay restricción del consumo, se consume cada vez menos. A ver, se consume cada vez menos y estamos en máximos históricos de consumo. Es el máximo de los últimos 8 años. ¿Usted prefiere decir que está cambiando la matriz del consumo? Está cambiando la forma en la cual consumen las personas. Que hoy se pagan tarifas y lo pagan, se endeudan en algunos casos. No, pero a ver. Y electrodomésticos están un poco más baratos. De vuelta, la forma en la cual se financia, usted es que no confunda. Claro, no nos confundamos. Diga que yo estoy confundido, no hay problema. Pero de vuelta, si van a seguir haciendo los análisis sobre canales de venta que fueron modificándose, a ver, ¿por qué no se fijan, digamos, cómo evoluciona el comercio digital? ¿Por qué no miran los balances de Mercado Libre a ver cómo está funcionando el consumo? Entonces, me parece que es no entender que la economía ha cambiado, la forma en la cual las personas consumen cambiaron y que algunos indicadores que se usaban ahora dejaron de ser relevantes y juegan otros indicadores. Sacamos, digamos, más de 13 millones de personas de la pobreza. Hoy el número de indigentes cayó debajo del 6%. Es decir, los avances son enormes. Es decir, es más, el salario real ha mejorado y el que más mejoró es el del sector informal. Y no solo eso, bajó el desempleo. Estamos en 6,6% de desempleo. Estaba el 6,9% la última medición, se fue al 6,6%, pero con un aumento de la informalidad del 42,6% al 43,3%. Sí, es cierto. También se dio un aumento de la oferta. Esto se logró aún con un aumento de la oferta de trabajo. Y aún, o sea, porque si usted, digamos, le aumenta la oferta de trabajo, para que no aumente el desempleo, tiene que crear más puestos de trabajo. Y no solo eso, pero eso es una prueba de lo que nosotros decimos que necesitamos modernizar la ley laboral. Hoy usted tiene la mitad de los trabajadores en el segmento informal, sin ningún derecho. Es decir, la modernización laboral que nosotros proponemos no le quita derechos a nadie, le da derechos. Y además hay incentivos para las empresas para que formalicen a los trabajadores. ¿Y por qué cree que...? Hay además incentivos. ¿Por qué cree que dice que no, que el mercado del trabajo le quita los derechos a los trabajadores, que van a limitar las indemnizaciones, que va a haber horas extra por todos lados? A ver, digamos, cuando usted avance en este tipo de cuestiones, claramente va a estar tocando intereses. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina son las indemnizaciones, que están absolutamente desatinadas. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es los honorarios de los abogados no van a ser proporcionales a las demandas. Que no estén atados a las demandas que ellos mismos fijan. Exactamente. Entonces, usted ahí, digamos, porque la indemnización sigue siendo la misma, sigue siendo un mes por cada año de trabajo. Es más, si usted trabajó más de 4 meses, digamos, ya le corresponde un año también. O sea, que no es que cambió eso permanece igual. Pero sí lo que cambia es los abusos que se cometían desde el Poder Judicial contra las empresas y que el efecto ¿cuál era? Que usted, digamos, tenía un juicio laboral y perdía la empresa. Claro. Entonces, lo que se hace es se corrige esto, además se bajan, digamos, las cargas patronales, además, no solo eso, sino que se crea un incentivo, por ejemplo, para que haya reducción de impuestos y, por ejemplo, digamos, devolución anticipada. Bajar ganancias, ¿no? Claro, y devolución anticipada de IVA. Eso es importante para los efectos de la caja, es tremendo. Entonces, eso lo que hace es... Entonces, lo que nosotros estamos apuntando es que se formalicen los trabajadores y que además haya más puestos de trabajo y con mejores salarios. La tasa de desempleo bajo, el PBI está en su máximo histórico. Usted lo que me está diciendo en el fondo es lo que dice el profe de Pablo, que siempre lo que pasa con la economía, el crecimiento es heterogéneo. Es heterogéneo. Y que hay algunos sectores que le va mejor y otro peor. Claro, lo que pasa es que hay muchos economistas de una formación profesional muy precaria que hacen macro pre-1968, con un solo bien,
con un solo periodo. Con todo respeto, presidente, está con un nivel de elegancia y sin adjetivación comparado con el del año pasado que parece otra persona. Pero continúe, por favor. No, lo importante es que se me entienda. No, se entiende perfectamente. Entonces, usted tiene economistas que creen en una economía de un solo periodo, con un solo bien, con un solo consumidor. Es muy precario. No es muy profesional. Entiendo. No, bueno, era la economía que se hacía hace muchísimos años. Hay algunos que evolucionaron, que ¿vio la discusión esa entre la micro y la macro? Sí. Bueno, es una micro, esa discusión... Es del 70, ¿no? 70 y pico. Exacto, es precámbrica, por decirlo de alguna manera. Es pre-1968. En realidad, la macro bien hecha, que es lo que se llama equilibrio general... Contiene la micro. Contiene la micro. La macro es la suma de la micro. Si usted tiene un cambio en la composición... En la matriz de la economía, por el motivo que usted quiera, sí, tecnológico, usted va a tener que tener reasignación de recursos. Ok. Entonces, está claro que a un sector le va a ir mejor, a otro le va... Es parte de la vida. Ahora, si usted quiere, si no... en pos de cuidar al sector de carretas, sigamos haciendo carreta y pongámosle impuestos a lo que consumen auto. Usted se da cuenta que es un disparate, ¿no? O de otra manera. ¿Usted cómo cambian los canales? Las señales. Cuando cambia de canal. En una décima de segundo. ¿Con qué? Con un aparatito que se llama... Control remoto. Sí. Bueno, ¿usted sabe el problema que tuvo el tipo que hacía las perillas esas que cambiaban el canal? ¿Qué? Claro. ¿Y qué hacemos? No, y ahora va a tener el problema el control remoto porque pestañeando se va a poder cambiar el... Entonces, imagínese los productores de control remoto. Bueno, es parte de la vida. Es parte de la evolución. Es decir, o de vuelta, ¿con qué nos estamos iluminando ahora? Hay unos aparatos muy sofisticados acá. Ok, y previo a Edison... la vela era, ¿no? ¿Y podríamos estar haciendo esto con las velas? No. Bueno. ¿Me comprende lo que le digo? Hablemos del tiempo y el aprendizaje. Cuando yo tuve la elección presidencial, toda la campaña negativa, yo me tenía que estar todo el tiempo dedicando a demostrar que todas las cosas que decían eran mentira. Hoy, afortunadamente, con 2 años de gestión, puedo decir, ¿se dan cuenta que todo lo que dijeron de mí es todo mentira? Que la venta de órganos, que la venta de armas, que iba a cerrar las universidades, que iba a cerrar los hospitales. No pasó nada. Dentro del aprendizaje, aprendió a dejar de enojarse y adjetivar. Como Walt Disney. ¿Cómo está Walt Disney? Congelado. No se calienta más. Bueno, es un manche. A ver, un día conversando sobre la vida, una persona de su confianza me dijo que usted estaba aprendiendo a poner en caja su ego. ¿Es cierto eso? Sí, eso eso lo... ¿Usted está aprendiendo a poner en caja su ego? Eso es un trabajo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Usted tiene que saber que la vida es como una rueda. Usted le puede tocar estar arriba y también le puede tocar abajo. Entonces... Es mortal. No se suba arriba del pony porque el día que se cae la va a pasar mal. 1. 2. Lo habrá sentido con la derrota de septiembre eso. Y bueno, yo hice varias correcciones. Fíjese que a partir de ese momento que yo solamente me involucraba en la gestión, pasé a involucrarme activamente en la política. El sistema está construido, la república, básicamente el ejecutivo que es la figura del emperador, pero el emperador se puede volver un tirano. Usted tiene, en el Congreso es la idea de la aristocracia, pero se puede convertir, en demagogos, ¿no? Y el Poder Judicial está para controlar eso. Así funciona la República. Por lo tanto, todo este sistema está armado para que usted, cuando está en aquel sillón, crea que es Gardel con guitarra eléctrica. Y está todo armado para que usted tenga un tratamiento propio de un emperador. Está armado así. Entonces usted tiene que tener mucho equilibrio emocional. Lo primero que tiene que entender es que, sí, esa silla está prestada. Es decir, a mí me votaron para que durante 4 años yo ponga 2 cosas, era la demanda esencial. Bajar la inflación, lo que estoy haciendo, y terminar con la inseguridad. Yo le voy a proponer un juego
Sí, ya me dijo antes el tema ese del ping-pong. Del ping-pong, Sí. pero ping-pong con derecho a paso. Ping-pong de nombre con derecho a paso. Perdón, y yo lo voy a entender, por restricciones políticas, porque no quiere, o porque va a poner una cara determinada y responderá con comunicación no verbal, con respeto, ¿no? Trump, y estoy pensando en el Trump que dijo que la Libertad Avanza ganó las elecciones gracias a su apoyo, pero le digo Trump. Gardel con guitarra eléctrica. Maduro. Un narcoterrorista dictador que infecta a todo el continente de una manera, ojalá que caiga, que Venezuela recupere la libertad y ojalá se sepa todo lo que hizo. Venezuela y el socialismo del siglo XXI es a la amenaza de la vida democrática lo que fue Cuba en los 70. Corina Machado. Un héroe. Lula. Paso. Katz. Un gran amigo y alguien que tiene conciencia de lo que está enfrentando. Pedro Sánchez. Socialismo siglo XXI. Gustavo Petro. Comunista y con algunas cosas bastante oscuras en su pasado. Cristina Kirchner ya me dijo Deplorable. que... Digamos, junto a quien fue su marido, lo peor que le pasó a la historia argentina por el daño cultural que hicieron. Porque el peronismo de Perón generó un daño cultural enorme. Pero uno podría haberlo entendido en la lógica siniestra de la época, donde por un lado estaba el capitalismo, por otro lado el comunismo, el fascismo era la tercera vía. Digo, yo no lo comparto, porque es una filosofía que está en mis antípodas. Entiendo. Pero era el clima de época. Ahora, después de haberse probado que eso era aberrante, reintentarlo con las herramientas del siglo XXI es una monstruosidad atroz. Me niego rotundamente a que por estar en política me convierta en una basura de persona. Okay. Es decir, no adhiero a aquellos políticos que creen que en política vale todo. Entiendo. Para mí no vale todo. O sea, los límites morales son infranqueables. Ok. Claudio Tapia. Diego, creo que está destruyendo el fútbol argentino en dinámica. Sebastián Verón. Un elegido. Es decir, es una cabeza no convencional. Ok. Messi. El mejor de todos los tiempos. De todos. De todos. De todos. Scaloni. Messi es imposible. Scaloni es un fuera de serie. Es un fuera de serie. Es decir, ¿sabe lo difícil que es gestionar egos? Sí. Y un poquito sí. Bueno, pero él tiene a los mejores del mundo sí. Y tiene que gestionar eso. Y le tiene que explicar un programa de cómo enfrentar el juego y que tipos que saben y que entienden estén dispuestos a escucharlo. Estén dispuestos a escucharle sí. Y ordenarse detrás. Entonces, digo, la gestión de egos es muy difícil. ¿Kicillof? No quiero ofender a los asnos y a los simios. Tendría una categoría bastante más abajo. Bueno. Grabois. Me parece deplorable Grabois porque además es un profundo hipócrita. O sea, él no tiene ningún problema de mentir y ensuciar. Bueno, digamos, es la característica del kirchnerista. Digamos, están dispuestos a cualquier mentira con tal de tener poder. Yo tomé un compromiso con los argentinos. Y en función de eso iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance dentro del conjunto de herramientas permitidas dentro de mi filosofía liberal, libertaria, y iba a llevar eso adelante. Aunque eso implicara que me sacaran de acá con los pies para adelante. O sea que la preocupación del helicóptero no la tenía. No, a mí lo único que
que ocupa mi tiempo es cómo yo le hago delivery a los argentinos, cómo, digamos, cumplo mis promesas de campaña y cómo, digamos, le estamos llevando los resultados. Fíjese esto. The Economist tenía que elegir la economía del 2025. La Argentina Y quedó entre Argentina y Siria. Se inclinó por Siria por lo político, pero por lo económico ganamos nosotros. O sea, hoy el caso argentino es estudiado en todo el mundo. Entiendo. Entonces, a veces es muy difícil tomar conciencia histórica de lo que uno está haciendo. Afortunadamente, yo estoy rodeado de personas muy talentosas que son los grandes arquitectos de este milagro. Yo solamente soy el que fija el norte. Bueno, un mensaje a los argentinos, estamos llegando a las fiestas hacia Navidad y fin de año. Argentinos, durante los últimos 100 años previo a que nosotros llegáramos al poder, Argentina atravesó una de las historias de decadencia más escandalosa de la historia de la humanidad. Y eso no se cambia en un solo día. Todavía queda muchísimo por hacer, pero hemos logrado revertir esa tendencia. Terminamos con el déficit fiscal, estamos terminando con la inflación, estamos aniquilando la inseguridad, estamos devolviéndole libertad a los argentinos, estamos desregulando, estamos creando las condiciones para que Argentina sea grande nuevamente. Pero eso no se logra desde la silla eléctrica que está allá. Se logra el día que los argentinos decidan ser los arquitectos de su propio futuro. Es decir, los invito a ser parte de la reconstrucción de Argentina que haga a la Argentina grande nuevamente. Muchas gracias. El presidente dio una de sus últimas entrevistas en el año y, fiel a su estilo, dejó contundentes definiciones sobre casi todos los temas, tanto los de la actualidad como la modernización laboral, la baja del desempleo y todo lo que se está intentando hacer desde el Congreso para sacar la Argentina adelante con inversiones y empleo de calidad, sin tener que recurrir a la máquina de imprimir billetes o el dirigismo estatal para beneficiar a ciertos empresarios de sectores que durante décadas se vieron privilegiados cazando en el zoológico. Pero ahora que mínimamente se da apenas un poco de libertad, quieren psicopatear con cierres de fábricas y tantas otras cosas. O desde el lado de los econochantas, hablando de la macro y la micro como si no fueran un conjunto que va de la mano. En ese sentido, confirmó que se buscará terminar de sancionar el presupuesto en los próximos días en el Senado sin cambios, de manera que los artículos que requieran de más financiamiento, se buscará el equilibrio porque el déficit cero no se negocia, algo totalmente histórico que nunca se logró hacer en el país, porque los degenerados fiscales hacían populismo que a la larga se terminaba pagando con más inflación, pobreza y miseria, pero bajo el lema de justicia social y derechos para todos, cuando ellos eran los que se terminaban llenando los bolsillos. También Javier Milei participó de una especie de ping-pong sobre las figuras más relevantes a nivel mundial, como de la política local. Y para cerrar con un emocionante mensaje para todos los argentinos, para reflexionar esta Navidad y comienzo de Año Nuevo, donde sin dudas el 2026 será uno de los más reformistas de la historia, para que la Argentina sea grande nuevamente.